Del Evangelio según San Juan. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado, en cambio, que no es el pastor y al que no pertenecen las ovejas, cuando ve venir al lobo las abandona y huye. Y el lobo las arrebata y las dispersa. Como es asalariado, no se preocupa por las ovejas. Yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas, y mis ovejas me conocen a mí, como el Padre me conoce a mí, y yo conozco al Padre, y doy mi vida por las ovejas. Tengo, además, otras ovejas que no son de este corral, y a las que debo también conducir. Ellas oirán mi voz, y así habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama porque yo doy mi vida para recobrarla. Nadie me la quita, sino que la doy por mí mismo. Tengo el poder de darla y de recobrarla, y este es el mandato que recibí de mi Padre. Hola amigos y amigas. Se cuenta que muchos siglos atrás, en tiempos antiguos, había dos hermanos en el campo. Uno de ellos era un pastor y el otro se fue a la gran ciudad a estudiar. Y en aquel tiempo quien estudiaba aprendía de todo. Aprendió ciencias, artes, religión, un poco de todo. Después de muchos años volvió a donde estaba su hermano el pastor y le dijo: he aprendido a hacer de todo, sé de todo. El pobre pastor le dijo: ¿qué es lo que has aprendido a hacer? Y había allí, justamente en el piso, en la tierra, unos huesos de un león. Y puedo hacer que esos huesos se pongan de pie. Y dijo unas palabras mágicas, hizo unos gestos raros, y los huesos se pusieron de pie. Y se sorprendió tanto el pastor que le preguntó: ¿qué más podés hacer? Puedo hacer que ese león adquiera la forma de león, con carne, con cuero. ¿Puedes hacer eso? Sí, puedo hacerlo. Y entonces dijo unas palabras mágicas y entonces unos gestos mágicos y ese león realmente se parecía a un león. ¿Y puedes hacer algo más?, le dijo el pastor. Sí, puedo hacer algo más. Puedo hacer que ese león cobre vida. Espera un ratito, le dijo el pastor. Y este pastor fue a cuidar a su rebaño, a ponerlo en su lugar, no sea cosa que sucediera algo raro. Y entonces dijo unas palabras mágicas, ¿y qué sucedió? Ese león cobró vida. Pero cuando cobró vida, hizo un verdadero desastre. Se abalanzó contra el científico y lo mató. Pero finalmente no pudo matar a ninguna oveja porque habían sido cuidadas por este pastor. En la humanidad surgen muchos científicos locos que resucitan a muchos leones muertos de la humanidad. Sin embargo, es necesario que existan pastores que encierren las ovejas a tiempo y que las cuiden a las ovejas, porque es necesario frente a tantos locos científicos. El Evangelio de hoy nos habla de Jesús, el buen pastor. Cuando se habla de Jesús, el buen pastor, sabemos que se trata del cuarto domingo de Pascua, la jornada mundial de oración por las vocaciones. Cuando decimos pastor, solamente entendemos que se trata de una relación en la cual hay unas pobres ovejas obsecuentes y un pastor que manda de modo indiscriminado. ¿Se trata solo de eso? Ya lo veremos, por supuesto que no. Incluso después de haberse trasladado a la tierra de Canaán y de haberse convertido en una nación de agricultores, los israelitas siempre han conservado una gran nostalgia por esta vida de pastores. Nunca han renunciado a criar ovejas, a tener cabras. El hecho de pasar los pastores mucho tiempo en lugares solitarios con el rebaño hacía que entre el pastor y las ovejas se estableciera verdaderamente una relación afectiva. El pastor llamaba a cada oveja por su nombre. Esta oveja reconocía la voz del pastor.
Los mayores peligros para el rebaño eran los animales salvajes que en los tiempos bíblicos poblaban este valle del Jordán. Había hienas, chacales, leones y hasta osos, contra los cuales los pastores estaban dispuestos a ayudar realmente a luchar armados con un robusto bastón reforzado con trozos de pedernal incrustados en la punta, justamente para defender al rebaño. Esta era la realidad social. Por lo tanto, no es de extrañar que aparezca repetidas veces en la Biblia la imagen de Dios como pastor. Una bonita encíclica sobre la formación sacerdotal del Papa Juan Pablo II, llamada Pastores Dabo Vobis, que apareció en 1992, toma el Papa esta imagen del pastor del profeta Jeremías del capítulo 3. Les daré pastores según mi corazón. Con estas palabras del profeta Jeremías, Dios promete a su pueblo no dejarlo nunca privado de pastores, pastores que puedan congregar y que puedan guiar. La Biblia, de hecho, presenta siempre a Dios como pastor. En Ezequiel 34 también aparece esta figura del pastor como el pastor que se ocupa del rebaño cuando está en medio de las ovejas dispersas. Dios se va a ocupar de esas ovejas, las libra. Aparece esta imagen de Dios como pastor. También el Salmo 80, escucha, pastor de Israel, tú que guías a José como un rebaño, tú que te sientas sobre querubines, resplandece ante Efraín, Benjamín y Manasés, despierta tu poder y ven a salvarnos. Y cómo no citar el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me puede faltar, en verdes praderas Él me hace descansar. También Isaías 40, como un pastor, Dios apacienta el rebaño, lo reúne con su brazo, lleva en su pecho a los corderos, cuida a las madres a las que han dado a luz. En la figura de Jesús como pastor se cumplen las profecías del Antiguo Testamento. Pero la palabra pastor, y refiriéndonos a Jesús como pastor, la palabra pastor en el idioma hebreo, se dice roé. Roé viene del verbo rahá, que significa dar alimento, no en primer lugar dar órdenes. Por lo tanto, lo fundamental del pastor es buscar alimento para su rebaño. Ciertamente para eso tiene que conducir, pero lo fundamental es buscar el alimento del rebaño. Nosotros tenemos bien grabado en nuestra mente esta parábola de la oveja perdida que nos relata Mateo y Lucas. Nos resulta fácil entonces asociar la imagen del pastor, del buen pastor, con un pastor dulce, con compasión, que busca a la oveja que se ha equivocado. Sin embargo, en el Evangelio de hoy, el buen pastor no es este que tiernamente acaricia a la oveja herida, sino un pastor luchador, que a costa de la propia vida se enfrenta con cualquier peligro que puede tener su rebaño. Nos recuerda a David, quien afirmó ser un pastor de ovejas, y si viene un león o un oso y se lleva una oveja del rebaño, salgo atrás, va a decir David, salgo tras él, lo peleo y si es necesario le quito de la boca esta oveja. La calificación de bueno no se refiere a sentimientos, no significa un pastor tierno, amable solamente, sino verdadero, auténtico, valiente. Jesús es el verdadero pastor.
tan ligado a las ovejas que está dispuesto a sacrificar su vida por estas ovejas. El texto original griego en realidad no dice buen pastor, dice el pastor, el bello, ho poimen, ho kalos, el bello. Es la belleza que nosotros debemos reproducir en nuestro rostro, la belleza de este pastor. A veces decimos nosotros, qué persona bella, qué bella persona. Cuando decimos esto, decimos que se trata de alguien lleno de luz, una persona llena de luz. Es la belleza de quien ama de modo gratuito. Algún humorista dice, hay médicos que te chequean el pulso y otros que te pulsean el cheque. Es cierto que, como en todas las profesiones, también podemos encontrar estos mercenarios. Pero en este tiempo de pandemia vemos tantos ejemplos de profesionales de la salud que responden a esta espiritualidad del pastor bello, que sirven más allá de un salario que muchas veces ni siquiera es tan alto. Debemos reconocer tantos hombres y mujeres que trabajan justamente por un amor gratuito. Y para dar más énfasis a esta imagen del pastor, Jesús la contrapone a la imagen del mercenario. ¿Qué es el mercenario? Un asalariado, mercenario, era contratado para cuidar ovejas de algunas personas que no tenían tiempo de hacerlo. La legislación fijaba obligaciones para este mercenario. Tenía que hacerle frente, por ejemplo, a un lobo, a 2 perros, a un animal pequeño, pero podía huir de un león, de un leopardo o también de un ladrón. En el contrato se decía eso. En el contrato entonces no figuraba ninguna cláusula de tener que sacrificar la vida por las ovejas. Este era el mercenario. Nada que ver con la imagen del pastor. No le interesaba la suerte de las ovejas, sino solo su salario. La imagen del buen pastor no se refiere solamente a aquellos que desarrollan en la iglesia un ministerio de autoridad, sino a todo cristiano. Y pensemos en los padres. Los padres son verdaderamente pastores de sus hijos y deberán tener en cuenta que hay muchos lobos de los cuales deben defender a sus hijos. Por ejemplo, la mentalidad consumista, la búsqueda insaciable del placer, la moral de moda, son verdaderamente lobos que atacan al rebaño. Cada discípulo debe tener un corazón de verdadero pastor. Debe cultivar esa generosidad incondicional de Jesús Maestro hacia todo hombre. Y no como el mercenario que se limita simplemente a cumplir el contrato haciendo el mínimo indispensable. Jesús dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor, en la traducción nuestra, dice, da su vida por las ovejas. En realidad, el texto original griego dice, el buen pastor pone su vida por las ovejas. Por lo tanto, este texto no se refiere solo al amor de Jesús expresado en el Calvario. Cuando se dice pone delante su vida por las ovejas, significa Jesús nos pone delante la propuesta de hombre nuevo que Él hace para que nosotros podamos reproducirla en nuestra vida. En la segunda parte del pasaje de hoy, Jesús repite la afirmación, yo soy el buen pastor, para agregar luego alguna característica. El verdadero pastor es el que conoce una por una sus ovejas y es conocido por las ovejas al mismo tiempo. En la Biblia, el verbo conocer no tiene solo el significado de un aprendizaje intelectual, sino que hace referencia a una relación íntima entre personas. Conocer implica una
profunda experiencia, implica la participación en el amor. Es un asunto más del corazón que de la mente, el conocer. Claro, pareciera aún lejano el día en que toda la humanidad realice esta experiencia de conocimiento con Dios. Pero un pastor verdadero como Jesús no se resigna a perder ni siquiera una sola de las ovejas. Tengo otras ovejas, dice Jesús, que no pertenecen a este corral. A esas también debo guiarlas para que escuchen mi voz y se forme un solo rebaño con un solo pastor. La palabra corral o recinto en griego se dice aulé. ¿A qué se refiere? Se refiere al atrio del templo de Jerusalén. Y esto nos puede llevar a pensar que la institución religiosa del pueblo de Israel tiene encerrada a la gente en una falsa imagen de Dios. ¿Cuál es esa falsa imagen de Dios? Ofrecer sacrificios para obtener un favor de Dios. ¿Qué quiere hacer Jesús? Quiere sacarlos de esta mentalidad, sacarlos del corral, sacarlos del recinto. El pastor quiere sacar a las ovejas para que escuchen su voz. Y entonces haya un solo rebaño, y el texto dice, y un solo pastor o con un solo pastor. En realidad, el texto original griego no dice con un solo pastor, dice solamente un solo rebaño, un solo pastor. En realidad, el rebaño hace presente la identidad del pastor. La comunidad cristiana, con la presencia de Jesús, es el único verdadero santuario que va a irradiar el amor y la misericordia. Esta comunidad toma entonces el lugar del templo. Al templo se debía ir. En cambio, el rebaño indica dinámica, movimiento, va hacia quienes necesitan este amor, esta compasión del pastor. Y en la última parte se desarrolla el tema de la libertad. Donde hay coacción y donde hay miedo, no hay amor. Jesús ha mostrado su amor porque se ha entregado libremente. Nadie me quita la vida, yo la doy voluntariamente. La única vida que se conserva es la que se dona. Solo así nuestra vida será bella y podremos hacer presente al pastor bello. Hasta la próxima.